por la unidad misma, entonces no va a tener sentido, o nos vamos a amontonar o a juntar y no sabremos para qué. Entonces, cuando tenemos claro que es el propósito de Dios, es nuestra meta, nuestro objetivo inmediato, entonces la unidad tiene sentido, tiene dirección, tiene una construcción clara, y por eso es esta escuela. En parte es por eso. Empezamos hablando allá por mayo, a fines de mayo, empezamos hablando del nuevo pacto, del propósito eterno de Dios. Seguimos hablando del nuevo pacto y la iglesia, o sea, la participación de la iglesia en el nuevo pacto, ministros competentes. Tratamos con el apóstol Gustavo Lara también el evangelio del pacto eterno. La última clase ministramos con el pastor Sergio Espera a la cruz y el señorío, y sin más, esta noche lo tenemos aquí. Es un privilegio, es un honor contar con el apóstol Alberto Calviño desde Tierra del Fuego. Es un placer, apóstol, tenerlo con nosotros. La verdad, nosotros nos hemos conocido en nuestros encuentros de UNGE, y es un placer ser edificado por usted, por la gracia que tiene en Cristo, y para nosotros es un honor recibirlos en esta escuela. Es todo un maestro usted, así que siéntase en libertad, ocupe el espacio que necesite. Sí tenemos, como sabe, algunas preguntas, pero hoy vamos a ministrar, como ya lo hemos difundido, usando bien la palabra de verdad. Así que un privilegio, pastor, apóstol. Bueno, muchas gracias Luis, gracias a todos los que están conectados por participar de este tiempo, gracias por el honor también de invitarme y de poder compartir juntos acerca de estas verdades gloriosas del Evangelio, de la palabra de Dios, que tanto bien nos hacen poder ser edificados y poder ser alineados también a ciertas verdades que necesitamos recuperar, ¿no? Creo que la iglesia, a medida que va pasando el tiempo, con el paso de los años, se ha ido desenfocando la iglesia evangélica, hablo sobre algunas cuestiones, y bueno, necesitamos cada tanto que el Señor vaya corrigiéndonos, volviéndonos al centro, al eje de lo que significa realmente el Evangelio. Así que es un privilegio para mí poder compartir este tiempo con ustedes. Gracias, apóstol, muchísimas gracias. Aquí estamos para ser edificados. O sea, la visión de la escuela es edificación. O sea, entendemos que en este nuevo pacto, más allá del evangelio de la salvación, entendemos que el evangelio no solamente es para afuera, sino que también es para dentro de la iglesia en forma de edificación, ¿no es cierto? Y es clave para nosotros como cuerpo recibir hombres de Dios como usted, como el apóstol Gustavo, y como otros hombres que han colaborado con la escuela para seguir edificándonos en estas verdades, ¿no es cierto? Apóstol, bueno, lo que el Señor nos direccionó para ministrar en esta noche es usando bien la palabra de verdad, ¿no es cierto? Y hay un texto base, ¿no? Que es donde está esta palabra, o este texto, o este lema, que es ahí en 2 de Timoteo 2:14, ¿sí? Al verso 21, si alguien quiere anotar, ¿sí? 2 de Timoteo 2:14 al 21, estamos saliendo por Facebook también, saludamos a los amigos de Facebook y le damos muchas gracias. Yo solamente le voy a leer el texto, usted después desarrollará, y para que los hermanos que están aquí en el Zoom también puedan tomar apuntes, nota. Es una escuela, es un aula, así que tenemos que tener esa paciencia, ¿no? de no ir rápido. Bien, 2 de Timoteo 2:14, el apóstol Pablo escribe a su hijo Timoteo y le viene diciendo: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, las cuales para nada aprovechan, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de las cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos.
pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Pensaba en solo quedarme con el versículo 15, ¿no es cierto? Pero dije, no, vamos a leerlo en contexto, porque Pablo es bien intencional de escribir el contexto de esto. Y la primera pregunta que queríamos hacerle, apóstol, es ¿cuál es el peligro que corremos en la edificación de la iglesia al venerar o mistificar o endiosar palabras bíblicas, pero que están fuera de pacto? Y hay algunos ejemplos que teníamos ahí, como templo, púlpito, aceite, manto, trompeta, cosas que hemos venerado o la hemos incluido en nuestras prácticas o nuestros cultos porque estaban en la Biblia. Ahora es todo suyo. Bueno, muy bien. Este es un tema que a mí me apasiona realmente. De hecho, estoy escribiendo un libro, ya estoy bastante avanzado, que tiene que ver, es una especie, no sé si llevará ese nombre todavía, pero es una especie de glosario, con dos tipos de palabras, ¿no? Por un lado, una serie de palabras que considero que las hemos usado de manera errónea o parcial, ¿sí? Y otras que no las usamos o las usamos muy poco o estamos comenzando a usarlas y debemos incorporar a nuestro vocabulario porque son palabras importantes por su contenido y por lo que representan. Pero quisiera introducirme un poquito en el tema hablando acerca del valor de las palabras, ¿sí? Las palabras son importantes. Las palabras tienen valor. Tanto es así. ¿Y por qué quiero hablar de esto? Porque entiendo que muchas veces hemos menospreciado las palabras, o hemos menospreciado, o hemos tenido en poco el valor y el poder de las palabras. Y entonces hablamos como hablamos, decimos, bueno, pero no importa, ya sé que no es así, pero siempre lo dijimos así de esa manera, ¿no? Y tomamos a la ligera la terminología que usamos. Ahora, el mundo fue creado por la palabra, ¿sí? Miren la importancia de la palabra. Génesis repite permanentemente los primeros capítulos de Génesis, y dijo Dios, ¿sí? Y dijo Dios, porque todo lo creó por la palabra. Después a la Biblia la llamamos, y la misma Biblia se autollama la palabra de Dios. Cristo mismo es el verbo hecho carne, o sea, la palabra viviente. Ahora, ¿se dan cuenta que no podemos tomar en poco la palabra ni las palabras que nosotros pronunciamos y que nosotros decimos? El apóstol Pablo nos manda y dice, ninguna palabra ociosa salga de su boca, ¿sí? Todos hemos leído, creo que conocemos la palabra. ¿Qué es una palabra ociosa? Una palabra ociosa es una palabra que no produce fruto. Una palabra ociosa es una palabra que no suma. Una palabra ociosa es una palabra que no edifica, ¿sí? En varias oportunidades el apóstol Pablo nos exhorta sobre nuestra manera de hablar, ¿sí? Ninguna palabra corrompida salga de la boca de ustedes. Ninguna palabra torcida. Entonces, no podemos menospreciar la palabra, y algo peor a no edificar con nuestras palabras es cuando las palabras distorsionan o confunden, ¿sí? Y como escuchábamos recién la lectura allí de la carta de Pablo a Timoteo, ya desde los primeros años de la iglesia había quienes tergiversaban las escrituras. Y nosotros muchas veces con nuestro vocabulario hemos tergiversado el evangelio, ¿sí? Déjenme leerle, por favor, 1 Corintios, los que están anotando, capítulo 14, versículos 6 al 11. 1 Corintios 14, 6 al 11. El apóstol Pablo está hablando, en rigor de verdad, del hablar en lenguas.
pero deja sobre el hablar algunos principios que son muy importantes. Dice, versículo 8, hermanos, si ahora fuera a visitarlos y les hablara en lenguas, ¿de qué les serviría? A menos que les presentara alguna revelación, conocimiento, profecía o enseñanza. Interesante esto, no me voy a meter acá, ¿no? Pero lo que Pablo se proponía cuando iba a una congregación a visitar, ¿no? Revelación, conocimiento, profecía o enseñanza. Versículo 7 dice, aún en el caso de los instrumentos musicales, fíjense el ejemplo que él da, tales como la flauta o el arpa, ¿cómo se reconocerá lo que tocan si no dan distintamente sus sonidos? O sea, cada nota tiene su sonido. Si tocamos siempre la misma nota, no estamos tocando nada, ninguna melodía. La melodía se compone de diversas notas y cada nota tiene un sentido y tiene un sonido. Y si la trompeta, versículo 8, no da un toque claro, presta atención a esas dos palabritas, toque claro, ¿quién se va a preparar para la batalla? ¿Sí? O sea, el que tenía el atalaya, que tenía la trompeta, no le decía, vos andá y tocá cualquier cosa, no hay problema, vos tocá al hacer ruido, no pasa nada. No, tocaba un sonido distintivo que hacía que el pueblo se prepare para la batalla. Así que no era poca cosa, lo que él tenía que tocar era importante. Podía determinar la victoria o la derrota de un pueblo. Y en el 9 comienza la aplicación. Así sucede con ustedes. Esta es la aplicación personal de estas ilustraciones que hace Pablo. Así sucede con ustedes. A menos que su lengua pronuncie palabras comprensibles. Amados, aquí subraye, por favor, palabras comprensibles. Palabras comprensibles. ¿Cómo se sabrá lo que dicen? Será como si hablaran al aire. Wow. Esto es clave en nuestra manera de hablar, aún de predicar. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo y ninguno carece de sentido? Versículo 11, escuche. Pero si no capto, estoy leyendo por las dudas en la NBI, la nueva versión internacional, pero si no capto el sentido de lo que alguien dice, seré como un extranjero para el que me habla y él lo será para mí. Cuando yo leí esto, saliendo del contexto un poquito del hablar en lenguas, pero llevándolo al principio de lo que hablamos, quedé impactado de la importancia que tiene lo que decimos. O sea, si yo hablo, pero la gente no me entiende, ¿no? Y esto los predicadores tenemos que tenerlo muy claro. No es cuestión, ay, el Señor me dio este mensaje y yo lo voy a dar. Sí, buenísimo. Ahora, ¿me está entendiendo la gente? Lo que yo digo, la gente lo está captando, porque si no lo capta, soy como un extranjero para él. Y él será como un extranjero para mí. La gente habla de palabras comprensibles y de captar el sentido de las palabras. Cada palabra tiene una carga de sentido que debe ser comprendida. Y el mal uso de ciertas palabras, como mencionaban recién, y acá entro un poco a la pregunta, el mal uso de ciertas palabras le ha hecho a la iglesia evangélica mucho daño. Nunca se preguntaron, no sé si son todos pastores o varios son pastores del grupo, se han preguntado por qué a muchos creyentes evangélicos, y creo que todos los que hemos sido pastores lo hemos vivido a eso, ¿no? La gente vive una cosa en la casa o en el trabajo y otra en el salón o en la reunión. No sé si les ha pasado esa dualidad, ¿no? Y luchamos contra eso. ¿Y cuántas veces hemos predicado, hermano, hay que ser creyente en todos lados, ¿no? No solamente acá cuando estamos todos reunidos, gloria a Dios, aleluya, también en la casa, en el trabajo. Pero cuesta. Y una de las razones, debe haber muchas, pero yo considero que una de las razones tiene que ver con el mal uso que hacemos de las palabras. Quiero hablarles
en principio, no sé si vamos a llegar a todas, pero de 2 grupos de 3 palabras, ¿sí? Que para mí son las más graves. Después las de todas son importantes, pero las más graves que considero son 2 grupos de 3. Las primeras 3 son iglesia, templo y casa del Señor. Iglesia, templo y casa del Señor. Si hiciéramos una encuesta en las congregaciones, en la mayoría de las congregaciones evangélicas, y le pidiéramos a la gente que definiera estos 3 conceptos, iglesia, templo y casa del Señor, le puedo asegurar, me atrevería a decir que un 80 o un 90% de las respuestas tendrían que ver con un auditorio, con el lugar de reunión. Ahora, vamos palabra por palabra, ¿no? En el concepto de iglesia no hay una razón, no hay una cuestión de pactos, como si después lo vamos a ver en las otras 2. Porque la palabra iglesia es una palabra del Nuevo Pacto, o sea, del Nuevo Testamento incluso, ¿sí? Jesús es el primero que usa y dice, yo edificaré mi iglesia. No se hablaba de iglesia antes, es la asamblea de los santos, y todos sabemos que la iglesia no es el edificio. Pero en nuestro idioma popular, ¿para qué usamos iglesia la mayoría de las veces? Para hablar del edificio. Vamos a la iglesia, vemos una catedral, mirá qué linda iglesia, la gente, el católico, todos identifican iglesia con un salón, con el salón donde nos reunimos, una capilla, una catedral, un auditorio. A eso se le llama iglesia. Y claro, usted dirá, bueno, apóstol, pero todos sabemos que eso no es la iglesia. Y entonces la pregunta es lógica, si todos sabemos que no es iglesia, ¿por qué lo llamamos iglesia? O sea, si yo tengo un bebé que está aprendiendo a hablar, ¿no? Y le digo, esto es un vaso, y el bebé dice copa, porque escuchó, le decís, no, la copa tiene otra forma, esto es vaso, ¿sí? Porque le estoy enseñando a hablar. No digo, bueno, vos decile como quieras, pero esto es un vaso. Si querés llamarlo repasador, pero vos sabés que aunque lo llames repasador es un vaso. No actuamos así, ¿verdad? Usamos las palabras como corresponde. Y si nuestros hijos que están aprendiendo a hablar dicen mal una palabra o de manera equivocada, los vamos corrigiendo para que aprendan a hablar, a usar correctamente, porque claro, a los 2, 3, 4 años está bien que digan mal una palabra. Ahora, si tiene 12, 14 y a un vaso lo llama repasador, algún problemita hay. Entonces, nos va a dar vergüenza. Pero en el ámbito eclesiástico, no tomamos esa postura. Y justificamos que a los salones, a los auditorios se les llame iglesia. Entonces la gente cree que el lugar donde nos reunimos es sagrado, porque le llama iglesia, cree que ese lugar es más santo que su lugar de trabajo, por ejemplo, o que su casa. Cree que hay más presencia de Dios en ese lugar que en su casa o en su trabajo. Esto la gente lo tiene asumido, yo le puedo asegurar. No, nadie lo enseña de esta manera, pero por el uso que hacemos de las palabras, en el inconsciente colectivo evangélico está instalado esto. Ahora, voy a las otras palabras para que entendamos mejor porque está todo ligado, ¿no? La palabra templo. Otra vez. Hermano, vamos a levantar una ofrenda porque vamos a construir un templo para el Señor, ¿no? Y al edificio le llamamos templo. Templo sí tiene que ver con el antiguo pacto. ¿Por qué? Porque el templo de Israel, el templo de Salomón, el segundo templo que se construye después, era el lugar donde Dios se manifestaba. Era el lugar donde debían orar. No sé cuántos recuerdan la oración
de Salomón, cuando dedica el templo, ¿sí? Señor, que tus ojos estén abiertos de día y de noche sobre esta casa. Y si ustedes leen allí el relato, toda la oración, varias veces Salomón hace referencia a que si tu pueblo se apartare de tu camino y fuere tras otros dioses y se arrepintiere y oraren en este lugar, tú oirás desde los cielos, porque Israel no podía orar en cualquier lugar. Se oraba en el templo. Y si no estabas en el templo y estabas en otro lugar de Jerusalén, orabas mirando hacia el templo. Y si estabas fuera de Jerusalén, orabas mirando hacia Jerusalén. Porque el templo era el centro de la actividad religiosa de Israel y donde se realizaba, que después vamos a ver, el culto a Dios, las celebraciones a Dios. Y se le presentaban las ofrendas y se le presentaban los sacrificios. Y alguno dirá, bueno, pero en la época de Jesús estaba el templo. Claro, todavía estaba el templo. Pero después de la ascensión de Jesús y con la venida del Espíritu Santo, y todos sabemos, no voy a leer todos los versículos bíblicos, perdónenme si no leo cada versículo, pero creo que como son versículos conocidos, por una cuestión de tiempo avanzamos un poco más. Sé que ustedes los conocen. Pero Pablo dice claramente que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo habita en nosotros. El templo es el lugar de la habitación de Dios. Y si Dios, por medio de su Espíritu, habita en nosotros, el templo ya no es un lugar físico. Por eso odiaban tanto los judíos a los discípulos, al mismo Jesús, porque Jesús dijo, derriben este templo y yo lo voy a reconstruir en 3 días. Los apóstoles hablaban, Esteban, cuando Esteban habló de que el templo no era la casa de Dios, sino que Dios no habita en templos hechos por manos humanas, se volvieron locos y lo apedrearon y lo mataron. Todavía estaba en pie para los judíos el templo, pero ahora la habitación del Espíritu Santo eran los creyentes. Así que nosotros individualmente somos templo del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo habita, y corporativamente también porque dice que somos edificados como templo santo, dice el apóstol Pedro. Piedras vivas que somos edificados como templo santo y casa espiritual. Entonces, si sabemos, amados, si sabemos por la palabra, primero, que la iglesia somos nosotros, segundo, que el templo somos nosotros, ¿por qué seguimos diciéndole templo a un edificio? Dándole un lugar sagrado, cuando en realidad cualquier edificio, por más lindo que sea, es un montón de piedra, de bloques o de cemento, o de chapa o de madera o del material que sea. Pero Dios no habita allí. Y ligado a templo está el concepto de casa del Señor. Y acá los evangélicos, ¿no? Y los pastores, hermano, bienvenido a la casa del Señor. Y la gente cree, porque nosotros se lo decimos cada semana, que ese lugar donde están reunidos es la casa de Dios. Cuando recién acabo de citar a Esteban que dice, Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. Y en Hebreos dice que Moisés fue fiel en la casa de Dios, pero Cristo es fiel en su casa, la cual casa somos nosotros. Y cité a Pedro también, que dice que somos edificados como casa espiritual. Así que iglesia somos nosotros, templo somos nosotros y casa del Señor somos nosotros. Pero la gente cree que el lugar de reunión es el templo, es la iglesia y es la casa del Señor. Por eso cree que ahí hay que ser más santo que en otro lugar. No sé si les ha pasado, yo nací en la iglesia, soy hijo de pastor, así que 3ª generación, y nací en la iglesia.
Y cantidad de veces he escuchado, y me acuerdo entre los jóvenes, por ejemplo, cuando yo vivía en Mar del Plata, mi padre era pastor allí, y con los jóvenes charlábamos, y estábamos en el hall del edificio donde nos reuníamos, del auditorio, y por ahí un joven me decía algo y yo no le creía, decía, no, vos me estás mintiendo, ¿no? Y la respuesta, estamos en la casa del Señor, ¿cómo te voy a mentir? ¿No? Y la gente... Lo hemos escuchado muchas veces, hermano, estoy en la casa del Señor, o en la casa del Señor no se come chicle, ¿eh? O en la casa del Señor no se hace tal cosa. Amados, lo que no puedo hacer en un auditorio no lo puedo hacer en ningún lado. Porque no se trata de lugar. O sea, no es más santo ese lugar que otros, ni es que allí hay cosas que no me son permitidas, pero fuera de allí me puedo dar ciertos lujos. Sin embargo, por causa de un vocabulario equivocado, deficiente, la gente asume esta realidad. Algunos me dirán, sí, apóstol, pero la gente sabe que es templo, y sabe que es iglesia, y sabe que su vida es que somos nosotros la casa del Señor. Lo sabe, pero también cree que es el edificio. Y yo le puedo predicar una vez o dos en el año, más de eso seguramente nadie lo hace, a mi congregación y decirle, hermano, nosotros somos la iglesia, nosotros somos la casa del Señor, y nosotros somos el templo, y le damos todos los versículos bíblicos que hay en abundancia. Pero si todos los domingos, no una o dos veces al año, todos los domingos, yo le digo, bienvenido a la casa del Señor, vamos a levantar una ofrenda para el templo, cuidemos el templo, que no se ensucie el templo, venga a la iglesia, ¿qué le va a quedar más? ¿Un sermón que prediqué al año o lo que todas las semanas le estoy diciendo? ¿Se entiende? Si las palabras son importantes, bueno, ya sabemos que no significa. Y si sabemos, no lo digamos. Claro, eso requiere, amados, que nos reeduquemos. Eso requiere un trabajo. Es más cómodo seguir diciendo siempre lo mismo. Total, ya sabemos lo que significa, pero tristemente la gente no nos comprende o entiende lo que escucha permanentemente y genera una dualidad. ¿Saben las cosas que creen los creyentes evangélicos con respecto al auditorio? Que ahí hay más poder que en otro lado, que ahí Dios va a escuchar la oración. ¿Por qué? Porque hemos torcido la verdad del Evangelio, utilizando palabras como iglesia de una manera totalmente equivocada, y las otras dos, templo y casa del Señor, que tenían que ver con el antiguo pacto donde Dios no habitaba en las personas, sino habitaba con las personas, y había un templo que era llamado casa de oración y casa del Señor. Hoy la casa de oración somos nosotros. Dios no escucha más una oración hecha en un auditorio que en mi casa. Y hoy, en este tiempo, lo estamos viendo. Y muchos han tenido que darse cuenta que la iglesia trasciende. Hoy que tenemos cerrados todavía en algunos lados los auditorios, la iglesia trasciende el auditorio. Y uso auditorio podría ser salón, capilla, algún nombre que no denote otra cosa distinta, que denote un edificio, nada más. Puede ser un estadio, puede ser un teatro, un cine, algo, un quincho, no sé, pero no es iglesia, no es templo y no es casa del Señor. Y si fuera que es lo mismo, que no es la palabra exacta, justa, pero que no altera el Evangelio, bueno, podría pasar. Pero si estamos alterando la comprensión que la gente tiene del Evangelio, es peligroso. Entonces tengamos cuidado y usemos correctamente estas palabras. Termino esta trilogía de palabras con un ejemplo. En una oportunidad estaba aquí en la Patagonia en una convención que teníamos y se estaba inaugurando un edificio, un auditorio muy grande de un pastor amigo. Y me dio tanta tristeza porque los líderes de la denominación estaban allí, algunos, y pastores, y claro, la típica oración, ¿no? de dedicación del templo, ¿no? Y entonces la oración de Salomón.
Y allí orando, Señor, que tus ojos estén abiertos de día y de noche sobre esta casa, y haciendo alusión al edificio. Lindo, grande, hermoso, pero un edificio, nada más. Y mientras yo escuchaba eso, me dio mucha tristeza. ¿Y sabe qué me vino a la mente? Esa oración, ¿saben dónde deberíamos hacerla? Cada vez que una persona se entrega al Señor. Señor, que tus ojos estén abiertos de día y de noche sobre esta casa, sobre esa persona. Y nosotros usamos esa oración para un edificio, que hoy ni siquiera, hoy debe estar cerrado, lleno de polvo, porque nadie lo puede usar. No sé si están entendiendo. No son cuestiones menores, amado, no son cuestiones menores. Hacen a la comprensión del Evangelio. Y ligado a esto, las otras tres palabras. Las otras tres palabras son altar, adoración y culto. Altar, adoración y culto. Estas tres palabras están íntimamente relacionadas y también están relacionadas obviamente con las tres anteriores. ¿Por qué? Porque el altar era el lugar donde se ofrecían los sacrificios o las ofrendas, ¿sí? Y a eso, a ese acto de ofrecer sacrificio u ofrenda a Dios, se lo llamaba adoración. Y ese era el culto que los judíos le celebraban a Dios en el templo, ¿sí? Donde estaba el altar, donde se adoraba ofreciendo un animal en sacrificio y donde se le rendía culto a Dios. Ahora, el altar, ¿sí? Otra vez, es un lugar de sacrificio. ¿En qué hemos transformado nosotros el altar? En el espacio que existe entre la plataforma y la primera fila de sillas. ¿Sí o no? Hermano, venga al altar. ¿Sí? Y hemos también sacralizado ese lugar. Hay gente que no pasa muchas veces al frente cuando se hace un llamado porque no se considera digna de estar en el altar. Y por otro lado, hay gente, y a veces los predicadores le hacemos sentir a la gente que se quedó parada atrás, que si no pasa al altar no va a ser bendecida. La pregunta, amados, es ¿de dónde sacamos todas estas cosas? No las hemos sacado de la Biblia. Quizás en un comienzo, la otra vez pensaba en esto, en un comienzo, hace muchos años, y yo recuerdo también mis épocas de niñez, el altar, aún dentro de la iglesia evangélica, tenía otra connotación. Porque se le llamaba a ese lugar porque era donde la gente pasaba a rendirse ante Dios. No a recibir algo de Dios, a entregarlo todo a Dios. Porque ese era el sentido de altar del antiguo pacto. ¿Sí? El ofrecer un sacrificio a Dios, el entregar algo a Dios. Pero hoy nosotros lo hemos transformado en un lugar para recibir beneficios de Dios. Hermano, venga al altar a recibir bendición. Búsqueme un solo versículo en la Biblia, aún en el antiguo pacto, donde el altar tenía que ver con recibir algo de Dios. Siempre el altar tenía que ver con darle algo a Dios, no con recibir algo de Dios. Pero hoy nuestros altares, ese lugarcito entre la plataforma y la primera fila de bancos de silla, se ha transformado en el lugar para que Dios me bendiga. Y otra vez, sacralizamos lugares. Déjeme decirle, en el antiguo pacto, y no me voy a meter ahí tanto, pero en el antiguo pacto había lugares santos, vestiduras santas, utensilios santos, aceite santo y un montón de cosas santas, lugares santos, pero en el nuevo pacto usted no va a encontrar ese concepto. Lo único santo somos nosotros. No hay objetos santos, ni hay vestiduras santas, ni hay lugares santos. No hay más unción, ni presencia, ni gloria allí adelante entre la plataforma y la primera silla que en el baño del auditorio. O sea, esas ideas
son mitos evangélicos y tienen que ver con el uso de nuestras palabras. Dije que altar está ligado con adoración. Aquí tendría que explayarme demasiado, pero voy a tratar de ser breve. La adoración, amados. Otra vez, usted no va a encontrar, y yo le pido que lo haga el trabajito si tiene ganas. Hoy es fácil con la compu y con Google y con las Biblias digitales. No va a encontrar un solo versículo en toda la Biblia, y esto no tiene que ver con pactos, en toda la Biblia, que relacione ni siquiera cercanamente adoración con cantar o con música. No existe. No existe en la Biblia eso. Usted me preguntará de dónde salió. No tengo la menor idea, pero sí sé que no salió de la Biblia. ¿Sí? Adoración nunca tuvo que ver con cantar. Cuando Abraham va a sacrificar a Isaac al monte, le dice a los criados, espérennos acá que el muchacho y yo vamos al monte a adorar y volvemos. Yo siempre pregunto, ¿qué corito cantaron en el monte? No, en el monte no había canción. En el monte había una cuchilla. En el monte iba a ser sacrificado Isaac. Esa era la adoración. Siempre que lean, busque, por favor, es sencillo, ponga adoración en una concordancia y le van a tirar todos los versículos que habla de adoración. Y siempre va a encontrar adoración ligado con postrarse, con rendirse o con sacrificar algo a Dios. Porque ese es el concepto bíblico de adoración. Claro, en el antiguo pacto se iba al altar físico y se sacrificaba allí un animal. Ahora, Pablo, escribiendo a los Romanos, capítulo 12, versículo 1, dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ese es el culto racional, o esa es la verdadera adoración espiritual, dicen otras versiones. Entonces, ¿qué es adoración? Adoración no es cantar. Y otra vez, la gente cree que porque vino a un auditorio al que le llamamos templo o casa del Señor, cantó 3 o 4 canciones lentas, porque si son rápidas es alabanza, si son lentas es adoración. Otra cosa, otro invento nuestro, ¿no? Pero no me voy a meter ahí. Cantó 2 o 3 canciones lentas, levantó la mano, dijo gloria a Dios, aleluya, y la gente cree que estuvo adorando a Dios. Amado, si no le rindió nada de su vida al Señor, nunca adoró. Solo cantó unas canciones. Nunca tuvo un altar. Por más que pase todos los domingos al frente, el altar no tiene que ver con un lugar, el altar puede ser tu trabajo. Cada vez que renunciás a algo, cada vez que morís a algo, que sos crucificado con Cristo, que manifestás esa vida crucificada y renunciás a algo por Cristo, allí está tu altar. Tu altar puede ser tu hogar. Tu altar no es un espacio físico, es un ámbito donde rendimos algo al Señor. Pero nosotros lo hemos resumido a un lugarcito, a unos metros en un espacio donde realizamos nuestras reuniones. Entonces, ligado al altar, a adoración, está la palabra culto. Culto. ¿Qué entendemos por culto? Pregúntele a la gente. Y el culto es la reunión. Qué largo que estuvo el culto, dicen algunos, ¿no? Qué lindo que estuvo el culto, los más espirituales. ¿Ah? ¿A qué hora es el culto? Y nosotros redujimos el culto a Dios, lo cual debe ser todos los días, a toda hora, toda la semana. Nosotros lo limitamos a 2 horas, 1 o 2 días en la semana. Otra vez, Romanos 12:1, presenten su sacrificio, en su cuerpo en sacrificio vivo. Ese es el culto. El culto no es la reunión. No existe ese concepto en el Nuevo Testamento, que la reunión de los santos sea un culto. Podemos en la reunión darle culto a Dios, pero también podemos hacerlo mientras trabajamos. O sea, cada vez que tenemos nuestro altar donde adoramos a Dios, estamos rindiendo culto. Y eso no tiene que ver ni con un lugar, ni con una reunión, ni con un espacio determinado, ni con un horario determinado. Esa es la vida.
Nuestra vida es altar, nuestra vida es adoración, nuestra vida es culto a Dios. Ahora, ¿se dan cuenta? Y quiero hacer un alto aquí por si queremos cambiar un poquito de tema, aunque hay más palabras, pero son muchas, entonces por ahí podemos avanzar a otras cosas, pero ¿se dan cuenta qué daño hemos hecho con el mal uso de las palabras? ¿Cómo se ha desvirtuado cosas gloriosas como darle culto a Dios? Nosotros lo reducimos a un horario. El ser templo, casa del Señor, lo hemos reducido a un espacio. Todo esto fue diseñado para la vida, no para un espacio, un horario, un día en la semana y un lugar físico, sino como un estilo de vida. Entonces, claro, si todo el tiempo estamos hablando de esta manera, nuestra gente crece con esas ideas locas de que el salón es más sagrado que su casa o que su lugar de trabajo, de que tenemos que ir al templo para adorar a Dios y participar del culto. No existe. Esa idea que está tan plantada en las iglesias evangélicas, hermano, estúdielo por favor, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, en las cartas apostólicas, en la doctrina apostólica en la cual nosotros nos basamos, no existe nada parecido siquiera a ese concepto. Ahí hago un alto, Luis, sí. No sé si voy muy rápido, perdón. No, precioso. La verdad es que estamos así como expectantes, o por lo menos yo, pero veo algunas caras que están así como... Era necesario que se nos sacudiera de la solapa y que se nos hiciera caer todas estas cosas que teníamos en nuestra cabeza. Creo que muchas de estas palabras o muchos de estos conceptos, ¿no es cierto?, son vacas sagradas en muchos ámbitos. Y esperemos que colabore estas verdades para edificarnos, para, como dijo usted, reeducarnos, por lo menos para lo que ya cometimos como error, ya está. Es como nos enseñaron, pero si hoy estoy recibiendo una verdad, creo que me voy a reeducar para reeducar a las generaciones que vienen y poder dejarle algunos principios que capaz los disfruten ellos o nuestros nietos, ¿no es cierto? Está nuestro amado pastor Sergio Espera, lo veo que llegó, quedó atascado en la Panamericana, usted que conoce Panamericana, Alberto, quedó atascado ahí con el tema del pobre, nuestro hermano aquí. Si me escucha, pastor Sergio está ahí, hay un audio que está sonando mal, no sé si... Saludos, mi querido hermano. Venía escuchando, gracias a Dios pude conectarme, aunque venía en la ruta. Acabo de llegar hace 7 minutos y me preparo y ya voy a estar con ustedes disfrutando porque pude escucharlo perfectamente. Realmente excelente exposición. Nos quedamos con ganas de que profundice allí el apóstol esos temas, algunos que los tocó, ¿no? El tema del altar y el tema de que ese lugar era para ofrecer, no era para recibir y dar. Qué tremendo, ¿no? Cómo algunas cosas fueron cambiando y algunas liturgias reemplazaron el concepto profundo de la Escritura. Me maravillaba, creo que esto nos da mucho tema para poder avanzar en esto, pastor. Así que gracias. Si me da de ahí, me preparo un poquito, me da unos 5 minutos y ya me siento a escucharlos y verlos también a todos. Un abrazo a todos los hermanos que están participando. Gracias. Muchísimas gracias. Tenemos hermanos de Colombia, algunos hermanos de otras provincias que están aquí participando, de Córdoba, de Chaco, de La Rioja también, así que los abrazamos a todos y a los que están en Facebook también. Apóstol, teníamos otra pregunta, pero sí, fue casi bastante contestada por todos estos temas, pero ¿cuán importante es trazar bien la palabra de verdad en un mensaje? O sea, acá nos vamos a meter mayormente aquellos que somos ministros, pastores, líderes, que de vez en cuando o habitualmente ahora más con esto de la cuarentena, tenemos que preparar un mensaje, tenemos que compartir algo con los santos. ¿Cuán importante es trazar bien el uso bien de las palabras, ¿no? Bueno, nada, de facilitar.
Bien, una aclaración antes de pasar a este otro tema, que aunque está relacionado, pero lo vamos a enfocar desde otro ángulo. Todo esto que hemos hablado de estas palabras, quedan palabras como aceite, manto, unción, que también tienen toda una connotación, ¿no es cierto?, y otras más. Yo les pido, por favor, no me crea. No crea lo que yo le digo. O sea, vamos a la palabra, vaya a la palabra. Yo tuve que hacer eso. Porque no son temas discutibles. Vieron que hay temas que uno puede discutirlos porque la Biblia dice esto, pero también dice lo otro. Entonces, cuando hablamos de predestinación, libre albedrío, encontramos versículos para las dos cosas, ¿no? Encontramos, o para esto, para el otro. Hay un montón de temas que se han debatido a lo largo de la historia, y como la Biblia da para los dos lados, entonces queda ahí la discusión. Yo les puedo asegurar que si con honestidad vamos a la palabra, esto que yo les acabo de decir, ustedes solo lo van a descubrir con absoluta claridad. Sí. El tema es que muchas veces por la comodidad, porque claro, entender esto nos va a obligar a hacer cambios. Yo en los últimos 7, 8 años he tenido que reeducar mi manera de hablar de una manera tremenda. Y me he tenido que obligar a mí mismo a no decir más ciertas palabras y a pensar cada vez que voy a hablar. ¿Qué palabras? Si voy a usar la palabra correcta. Porque, claro, te incomoda cuando sabes. Entonces mejor no saber para muchos, ¿no? Entonces hago esta aclaración para que no crea porque yo lo dije, sino vaya a la palabra y cada uno se va a un estudio sobre alabanza y adoración y va a encontrar que la única palabra que se usa bíblicamente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento para canciones y música es alabanza, nunca adoración. Y nunca hay una relación, hermano, vamos a entrar en un tiempo de adoración. No existe eso. Vivís en adoración, no podés entrar en el ámbito donde tenés que vivir todo el tiempo. Pero bueno, vamos avanzando un poquito. Para cerrar un poco el pensamiento, porque una de las cosas muy fuertes que creo que hasta el mismo Señor Jesús lo padeció en su momento son las tradiciones. Están tan aferradas con estas palabras, el mal uso de las palabras, ¿no? Que se forman en tradiciones y después es como como que me estás atacando, o me estás agrediendo, o me estás tratando de ignorante. Y lo menos que uno quiere es eso, porque obviamente. Es que uno intenta realmente que puedan, los amamos en la verdad y que tengan luz, para que puedan ver que hay cosas que ya solamente eran parte de una tradición, y que hoy no colaboran con algo más glorioso, más eterno, más específico. Exacto. Como es el propósito de Dios. Bien, Apóstol, lo dejo con la segunda pregunta. Sí. Muy bien. ¿Cuán importante es trazar la palabra de verdad en un mensaje? Fundamental. Empezando por las palabras que decimos, pero la verdad que es muy importante. La tarea, y aquí me meto un poquito en la tarea pastoral, ¿sí? Que creo que la mayoría desarrollamos, más allá de que algunos hoy tengamos otra asignación, pero lo hemos hecho y lo hacemos eventualmente. Nunca se deja de ser pastor, aunque el Señor te ponga en otra asignación en algún momento determinado, ¿no? Entonces, ¿cuál es la misión pastoral? ¿Cuál es la misión que Dios nos dio como pastores de un rebaño o como líderes espirituales? Hay muchos aspectos, pero quiero hablar brevemente de uno puntualmente, que es el de conducir al pueblo de Dios. ¿Sí? La tarea pastoral es la de conducir al pueblo de Dios. Y una de las maneras más permanentes, hay varias, puede ser la consejería, el trato personal, pero lo más permanente y periódico que hacemos para conducir al pueblo de Dios tiene que ver con la predicación.
tiene que ver con la predicación de la palabra. Recién hablamos, leíamos, Pablo dice, si voy a visitarlo voy a ir con revelación, con enseñanza, con profecía. O sea, es la administración de la palabra, es lo que va a conducir al pueblo de Dios. Y es muy interesante porque si pensamos en que tenemos que conducir a alguien, enseguida pensamos en un vehículo, ¿no? El que conduce el vehículo. Y si alguien me dice, subite a mi auto, que te voy a conducir, te voy a llevar, la pregunta que uno hace enseguida es ¿a dónde? O sea, lo primero que tiene que saber el conductor, quien te dice que te va a conducir, es cuál es el destino. O sea, ¿a dónde me vas a conducir? ¿Sí? Y en ese sentido creo que también hemos fallado muchas veces los pastores, porque me da la idea, y lo digo esto con todo respeto, por favor, pero me da la idea de que muchas veces nos paramos el domingo, y hoy lo hacemos virtualmente, pero cuando lo hacíamos en presencial, nos paramos el domingo frente a la congregación y lo que hacemos es sacar a la gente a dar vuelta, pero no la llevamos a ningún lado. Y la realidad, amado, es que la gente no tiene tiempo para perder, ni tiene ganas de estar dando vueltas en un auto. La gente quiere saber a dónde va. Pero ¿cómo puedo llevarla si yo no sé a dónde debo llevarla? ¿Por qué digo esto? Porque algo que he visto muy pocas veces en el pastorado es la planificación sobre lo que el alimento que uno le va a dar a la gente. Entonces, como no hay planificación, hoy predico de la segunda venida de Cristo, el domingo que viene siento de predicar de sanidad, y el otro domingo siento de predicar de arrepentimiento, y el otro domingo siento de predicar de santidad, y después voy a predicar otro domingo de prosperidad, y otro domingo... Y voy salpicando cosas que no son malas necesariamente, pero cuando miro, me doy cuenta que no estoy conduciendo a la gente a un destino determinado, sino que estoy dando vueltas. ¿Sí? Hoy acá, mañana hablo de esto, mañana hablo del otro, después hablo del otro, y no hay una planificación. Por eso es muy importante que entendamos esto. El conducir es una ilustración. Otra ilustración es que como pastores alimentamos al pueblo de Dios. Y también aquí hay una ilustración maravillosa, porque si tenemos la responsabilidad de la alimentación de un grupo, debemos planificar qué le vamos a dar de comer a ese grupo. En una casa... y nos ha pasado a todos, creo, y nos pasa, ¿no? Cuando no hay una planificación, llegan las 12, la 1, ¿y qué comemos? ¿No? Nunca se preguntaron eso los esposos, si están los dos en la casa. ¿Qué comemos, no? A la noche. Y si no hay nada preparado, planificado, y terminamos con Pati y Pancho, ¿no? Bueno, hagamos una pizza, y bueno, pidamos una empanada, y terminamos, y no es necesariamente malo. Si llevamos esto al plano espiritual, amados, y los pastores mantenemos a la gente con Pati, Pancho y pizza, después no nos asombremos si hay desnutrición. O sea, después no podemos mirar para otro lado y decir, no sé qué le pasa a la gente que no responde. Porque no le estoy dando el alimento adecuado. Y eso otra vez requiere elaboración. La buena comida requiere elaboración, la elaboración requiere tiempo y requiere conocimiento y requiere preparación. Entonces, necesitamos planificar. Es muy bueno, amados, el hacer series de mensajes. Y bueno, voy a hablar de un tema durante todo el mes. Y voy a desarrollar ese tema para que la gente lo pueda entender. Nosotros trabajamos hace muchos años con esto, en los últimos 2 años lo estamos haciendo con todo UNGE, trabajando una palabra anual y dosificándola por trimestre y luego por mes y después por semana, y vamos desarrollando.
nosotros en lo particular hace ya muchos años como congregación, más de 20 años que venimos haciendo esta tarea, ¿no? Y eso sabe qué útil es, que es porque yo ya sé lo que tengo en este mes, por ejemplo, de qué voy a hablar. Y los mensajes no son relacionados unos con otros. Y hay una continuidad. Entonces, generalmente, prediqué el domingo, bueno, el domingo que viene la introducción del mensaje es un resumen del mensaje del anterior. La gente va recordando. La enseñanza queda grabada por revelación del Espíritu, pero también actúa a través de nuestro entendimiento, y eso se va fijando por la repetición. Por eso Pablo dice, a mí no me es molesto decir las mismas cosas, o Pedro, no me acuerdo, y para ustedes es seguro. La repetición es importante. Hay estudios que dicen que lo que la gente escucha a los 45 minutos, una hora, que nosotros capaz que nos preparamos un montón y preparamos un mensaje y lo predicamos con todo, a los 2 días, ¿sabe cuánto le queda a la gente? El 8%. De todo lo que preparamos. Entonces, si yo creo que porque hoy prediqué de santidad y me di un mensaje tremendo y sentí la presencia de Dios y les prediqué ayer a los hermanos, ya lo aprendieron y estoy en el horno. No lo aprendieron. Necesito seguir reforzándolo. Entonces, cuando predicamos series de mensajes, esto es muy práctico lo que le estoy hablando, ¿no? Pero cuando predicamos series de mensajes, vamos fijando conceptos en los hermanos, hay una secuencia en lo que vamos enseñando, hay una conducción y decimos, bueno, en este mes o en este semestre o en este trimestre, como cada uno quiera, vamos a arrancar acá y vamos a llegar, y la gente ya sabe, se va a subir contenta al auto porque sabe que va a llegar a un lado, que usted no la saca a pasear por distintos versículos bíblicos, sino que la va llevando. Cuando uno lee las cartas apostólicas, es maravilloso, hermanos, cuando uno lee las cartas apostólicas, la línea de pensamiento que los escritores van siguiendo. Por eso a mí me gusta predicar pasajes largos, o hemos estudiado, por ejemplo, libros de la Biblia versículo por versículo. Y hemos aprendido cosas que leyendo así, picoteando, como decimos, nunca las habíamos descubierto, porque seguimos una línea de pensamiento. Y eso mismo, aplicado a la enseñanza y a la predicación, es maravilloso y nos ayuda a trazar bien la palabra de verdad, a trazar una línea derecha, a llevar a los hermanos hacia un punto de madurez, de crecimiento en el que Cristo está siendo formado en ellos, a dar un alimento sólido de la palabra, que los hermanos estén nutridos. Mire, le puedo asegurar, muchas veces los pastores hemos luchado con la gente que se nos va de la iglesia. ¿No? No, porque fulanito me lo invitó, el otro, y me sacó la gente. Mire, cuando la gente está bien alimentada, no se va. Y si se va es porque no quiere comida. Y si no quiere comida, que se vaya, no hay problema. No nos vamos a poner mal. Pero si está bien, yo no tengo ni que tener miedo de que alguien me invite a los hermanos. Que los inviten todas las veces que quieran. Yo le he dicho a los hermanos, ahora no estoy pastoreando directamente, pero cuando estaba al frente directamente de la iglesia, muchas veces del púlpito dije, hermano, vaya donde quiera. Y gente acostumbrada de otras congregaciones ha venido a pedir permiso, pastor, ¿puedo ir a tal iglesia? Andar donde quiera, no me pidas permiso. Escucha a quien quieras, no hay problema. El que ha probado el alimento sólido de la palabra, lo aprecia y sabe distinguir. Ahora, claro, tengo que ser consciente de qué alimento estoy dando. En esto hay 2 aspectos que obviamente no podemos profundizar, pero sí mencionarlos en esta noche, que tienen que ver directamente con la predicación de la palabra. Uno es la interpretación de los textos bíblicos, lo que en teología se llama hermenéutica, ¿sí? Que es la interpretación de los textos sagrados. Y el otro aspecto es lo que también se llama la homilética, que es la preparación de un mensaje, el orden, la organización de un mensaje. No sé por qué razón, pero en los comienzos de todo lo que fue el surgimiento de lo apostólico, del entendimiento apostólico, surgió como un menosprecio tanto a la hermenéutica como a la homilética.
no sé si alguno lo ha escuchado, pero había como una cuestión de que eso es de antes, ¿no? Y que no tiene que ver con la revelación, todo. Déjeme decirle que en lo personal considero que estas cosas son vitales, son herramientas vitales para la predicación de la... Perdón, apóstol, como que eran muy Sí. teológicas, ¿no? Las cosas. Y como Sí, que anulábamos mucho el tema del Espíritu Santo, ¿no? Porque antes era, bueno, agarremos la Biblia, el Espíritu Santo pongamos me el dedo. dio, Sí, pongamos el dedo y me dio Josué 1:8. exacto. Pastor Luis, como que nos quitaba unción o nos quitaba la revelación, conocer bien la Escritura. Me parece que había un miedo, Exacto, sí, realmente. exacto. Ahora, ¿de dónde salió todo eso? De la imaginación nuestra, ¿sí? La palabra de Dios es clara, Dios nunca anuló el entendimiento nuestro. Nunca anuló el entendimiento. Pablo dice, cantaré con el espíritu y cantaré con el entendimiento, oraré con el espíritu y oraré con el entendimiento. Nunca hubo en la Biblia una dicotomía entre o es el espíritu o es el entendimiento. El espíritu nunca anula el entendimiento, ni el entendimiento puede prescindir del espíritu. Entonces, ambas cosas van juntas. Ahora, hermanos, la interpretación de los textos bíblicos, o mejor dicho, la mala interpretación, la pésima interpretación que hoy se hace en muchos lugares de los textos bíblicos, es lo que ha generado tanta confusión en la gente. No me voy a meter en las reglas, en muchas reglas hermenéuticas, pero una regla básica es que no puedo sacar un texto fuera de su contexto. Esto no solamente con respecto a la Biblia. Si usted agarra un político que da un mensaje de media hora y usted le saca una frasecita, usted le puede hacer decir cualquier cosa con esa frasecita. Y él que va a decir, no, eso me lo sacaron de contexto, ¿sí o no? Porque cuando se lee el mensaje entero, uno se da cuenta que quiso decir otra cosa. Bueno, con la Biblia pasa esto, lo que pasa es que hay muchos contextos. Tenemos el contexto inmediato, son los versículos posteriores y anteriores, que si nosotros no los entendemos o no los miramos, le hacemos decir a la Biblia cualquier cosa. Le doy un ejemplo, ¿no? Allí el apóstol Pablo dice en 1 Corintios, ese famoso versículo que quién no lo ha dicho en una reunión, hermanos, prepárese en esta noche, porque cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Y estamos pensando en milagros, en manifestaciones, ¿sí o no? Porque la Biblia dice, si leemos el contexto, lo que Pablo está diciendo, y entiéndame bien, creo en milagros, en manifestaciones, creo en todo lo que Dios haga. Nunca le voy a poner a Dios un pero a lo que Él quiera hacer, así que en ese aspecto no tengo problema. Pero en el contexto de lo que Pablo está hablando de revelación, no de milagros. Después léalo, por favor. No está hablando de milagros, está hablando de revelación. Porque dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Y el versículo siguiente dice, pero Dios nos las reveló por el Espíritu. Y anteriormente viene hablando de sabiduría, de revelación. Pero claro, nosotros lo sacamos del contexto y le hacemos decir lo que a nosotros nos parece, lo que nosotros queremos que diga, pero en realidad no es lo que está diciendo el escritor. De esos ejemplos, amados, podría darle 800. Podríamos estar 3 días acá hablando, ¿sí? De la cantidad de mensajes que se han elaborado a partir de un versículo. Por eso, aunque eventualmente lo puedo hacer, no estoy diciendo que no se debe hacer, pero en lo personal es muy difícil que usted me escuche a mí predicar un mensaje con un versículo. Puede ser alguna cosa muy puntual que Dios nos dé y que después uno lo derive a otras palabras, pero en general me gusta predicar o capítulos enteros o párrafos largos de la palabra y exponerlo, porque es la manera de ser fieles al pensamiento del escritor. Así que está el contexto inmediato. Está el contexto más amplio, que es todo el libro.
¿Por qué? Porque cada palabra está dentro de un libro y cada libro tiene un autor y un destinatario. ¿Sí? Y yo tengo que entender, y tiene un tono determinado. Amado, no es lo mismo un libro histórico que un libro doctrinal. Ejemplo, algunos dirán, el libro de los Hechos es un libro histórico, ¿estamos de acuerdo? Es un libro histórico, cuenta la historia de la iglesia, los primeros años de la iglesia. Las cartas apostólicas de Pablo, de Juan, de Pedro, Santiago, son cartas doctrinales, son enseñanzas dadas a la iglesia. Algunos dirán, bueno, pero todo es inspirado por Dios. Sí, pero uno es historia, el otro es doctrina. No tiene el mismo carácter. ¿Por qué? Y porque si no vamos a tener algunos problemas. Por ejemplo, Hechos nos dice en los primeros capítulos, ¿sí? Capítulo 1, que los apóstoles echaron suerte para elegir al sucesor de Judas, ¿sí? Yo no puedo tomar eso como doctrina y decir, la Biblia dice, así que de ahora en adelante los pastores, los diáconos, todos vamos a tirar las cartas y ahí vamos a elegir a ver quién sale. ¿No? Vamos al bolillero y vamos a sacar numerito a ver quién sale. No lo hacemos. Pero está en la Biblia, sí, pero no dice si estuvo bien o mal. Simplemente Lucas relata que sucedió. ¿Se entiende? Lo único que hace Lucas es relatar el suceso y no dice si eso fue bueno o malo. Después nos relata más adelante que lo que pasa con Ananías y Zafira. Y nosotros no andamos pidiendo al Señor que mate a todos los que mienten en la reunión. Me pongo una funeraria, ¿sabes? Me lleno de plata. Si pasara eso hoy. Pero Dios lo hizo en ese momento. Ahora, las cartas sí fueron escritas para las iglesias para establecer la doctrina. Entonces yo tengo que entender la diferencia. Yo tengo que entender las diferencias de pacto, no solamente de testamento. Una cosa que yo aprendí o me enseñaron y tuve que rectificar es que Antiguo Pacto es Antiguo Testamento y Nuevo Pacto es Nuevo Testamento. Y esto no es así. Pensemos un momento. Desde Génesis hasta Éxodo no había Antiguo Pacto. Lo que Dios establece puntualmente con Abraham, antes de Moisés, mucho antes, es el pacto eterno. En ti serán benditas, en tu simiente. Bueno, después Pablo lo explica en Gálatas, ¿no? En tu simiente, hablando de Cristo, serán benditas todas las naciones. Así que en el plan de Dios original, no fue Israel. Fueron todas las naciones de la tierra. En ti serán benditas todas las naciones. Después Dios elige un pueblo. Y a ese pueblo, cuando después lo saca de Egipto, Dios le da por medio de Moisés la ley. Y a esa ley que le da en el monte Sinaí a Moisés, escrita en tablas de piedra, se le llama el Antiguo Pacto. Así que no, todo lo anterior a eso no es Antiguo Pacto, es pacto eterno. ¿Se entiende? A partir de Éxodo comienza el Antiguo Pacto, o sea, el pacto de la ley que Dios hace con Israel, y ese pacto termina cuando empieza el nuevo pacto después de la muerte de Jesús. O sea, todos los evangelios, Mateo, Marco, Lucas, Juan, fueron escritos bajo el Antiguo Pacto. El ministerio de Jesús se desarrolló bajo el Antiguo Pacto. Si no entendemos esto, nos vamos a llevar algunos problemas, porque Jesús dice que no tiene que pasar ni una tilde de la ley. Él dice, yo vine a cumplir la ley, pero Pablo después dice, el que cumple la ley cae de la gracia. ¡Wow! ¿En qué quedamos? ¿A quién le hago caso? ¿A Jesús o a Pablo? ¿Se entiende? O sea, decimos cosas a la ligera nosotros y creemos, pero no nos damos cuenta que los pactos tienen que ver con cómo Dios trata y qué demanda Dios de cada uno de nosotros. Jesús estaba bajo la ley, por eso él cumplía la ley. Porque él estaba bajo la ley. Como dije hoy, por eso él llama al templo la casa de oración, porque todavía era.
la casa de oración para Israel. Y era la casa de Dios y era el templo. El nuevo pacto comienza con la muerte de Cristo. Hebreos dice que el velo del templo, o dice la palabra, que el velo del templo se rasgó cuando Cristo murió. Allí es el paso del antiguo al nuevo pacto. Todo el proceso de muerte, resurrección y ascensión de Cristo hasta el descenso del Espíritu Santo es la transición del antiguo pacto al nuevo pacto. Si yo no entiendo esto, voy a tomar como vigente cosas que eran para un tiempo, pero que no son para este tiempo. Entonces, podríamos hablar de un montón de cosas, pero temas como la bendición. Agarramos Deuteronomio 29 y hablamos de las bendiciones de la obediencia, ¿no? Pero no leemos el resto del pasaje que son las maldiciones de la desobediencia. De eso no predicamos. Y nos olvidamos que los primeros versículos de Deuteronomio dicen, si cumple fielmente todo lo que dice la ley, estas bendiciones vendrán sobre ti. Pregunto, ¿quién es capaz de cumplir todo lo que dice la ley? Nadie. Por eso Pablo lo explica claramente y por eso hizo falta la gracia. Entonces, si la obediencia trae bendición, la obediencia si las bendiciones que nosotros tomamos de Deuteronomio 29 la queremos aplicar a nosotros, tenemos que aplicar todo. Eso significa que nuestra obediencia debe ser absoluta, lo cual ningún ser humano puede hacer. Desde ese sentido, nadie podría ser bendecido. Pero claro, si no entendemos pacto, vamos a mezclar todo y no nos damos cuenta que y esto también le pido que lo corrobore usted haciendo un breve estudio usted en su Biblia, con una concordancia, no va a encontrar en el Nuevo Testamento ninguna relación entre la bendición con cosas materiales. Por eso Pablo dice en Efesios que ya hemos sido bendecidos con toda bendición. Dios no tiene ninguna bendición para nosotros. Esto es fuerte. Pero léalo, por favor, estúdielo. Dios no tiene, usted no va a encontrar en todo el Nuevo Testamento una promesa de bendición, no existe. Promesa de bendición en el Nuevo Testamento no existe, porque en el Nuevo Testamento los apóstoles entendían que ya con Cristo se nos dio toda bendición, y si se nos dio toda bendición, quiere decir que ya no hay ninguna más que esperar. Y a lo material el Señor lo llama provisión, suplir, sanidad si es física, provisión económica, cosas. Busquen primeramente el reino de Dios y todas esas cosas serán añadidas, dice Jesús. Así que Él los relega. Y nosotros le llamamos bendición a un par de zapatos. Qué raro que somos, ¿no? Entonces, el no entender los pactos nos llevan a todo este tipo de confusiones. Y eso en cuanto a la hermenéutica, entender contexto, entender qué tipo de libro estamos estudiando, entender en qué pacto está. Y un tema más, nada más, hay muchos, es una materia muy amplia esta, pero solo quiero tocar, entender que todo texto que interpretemos de la Biblia tiene que ser filtrado por el entendimiento del propósito eterno de Dios. El propósito eterno de Dios es el hilo conductor de todas las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis. Si yo no tengo en cuenta el propósito eterno de Dios, voy a interpretar cualquier cosa. Voy a hacer interpretaciones caprichosas de la Biblia que van a distorsionar en vez de aclarar o de edificar a los santos. Esto en cuanto a la hermenéutica, la importancia, solo quiero despertar en ustedes un poco el entendimiento de la importancia que tiene estos principios y muchos otros principios de hermenéutica, de interpretación bíblica, que tenemos que tener en claro los predicadores de la palabra. Y después el otro aspecto que es la homilética, que es la elaboración. Claro, yo sé que hay un aspecto técnico que le quita todo lo que tenga que ver con el espíritu. Y que pueda haber personas que te elaboren un mensaje muy homilético y todo, pero del espíritu no tengan nada. Existe eso. Pero eso no significa, la homilética, igual que la hermenéutica, son herramientas. Una herramienta puede ser bien usada
y puede ser mal usada, ¿sí? Usted no dice que un martillo es malo porque alguien mató a alguien a martillazo. El martillo no es ni bueno ni malo, el martillo es martillo. Ahora, yo lo puedo usar para edificar una casa o para romperle la cabeza a alguien. ¿Sí? El problema no está en el martillo, el problema está en el que lo ejecuta. Entonces, la homilética, la hermenéutica son herramientas. Sí, Luis. No, alguien una vez me dijo, no, yo no soy de la teología, yo soy del espíritu, yo soy fuego del espíritu. Y le dije, pero ya cuando estás enseñando algo de Dios, ya estás haciendo teología, por más que no la estudies. Obvio. Cuando estás explicando un versículo bíblico, ya estás haciendo teología. Aunque no te guste, aunque vos en... quieras ser fuego del espíritu. Pero Exacto. que necesitamos este equilibrio, apóstol. Muchas gracias por todas estas enseñanzas. Pastor Sergio, ¿quiere compartir algo? No queríamos interrumpir, apóstol, pero se nos va la hora. No, está bien. Está bien. Pero creo que quedó muy claro el concepto en cuanto a esto, ¿no? O sea, no podemos usar la Biblia para nuestro beneficio, o sea, para el beneficio de lo que yo quiero decirle a la gente, sino que tengo que... Pastor, sí, Pastor. Realmente es un placer porque no podría decirlo con todas las palabras como lo ha dicho, la preparación, ese equilibrio en la preparación y lo más tremendo, ¿no? La Biblia, todo en su contexto, todo tiene un contexto inmediato, un contexto remoto, y no le podemos hacer decir a la Biblia lo que queremos, y a veces hemos hecho una moda de parafrasearla o hacer frases aisladas totalmente caprichosamente, con nuestro propio capricho, para que nos dé la ecuación, y luego tenemos que inventar o traerle unos cuantos versículos más para que dé la idea de lo que quiero decir y que nunca tuve la intención de decir. Por eso de entender que Jesucristo, nuestro Señor, caminó bajo la ley, Gálatas 4:4 dice que llegado el momento Dios envió a su Hijo en semejanza, ¿no? Perdón, allí dice, nacido de mujer y bajo la ley para cumplir todo el requisito. Y que muchas de las cosas que está hablando y enseñando a sus discípulos tiene que ver también con el cumplimiento que él estaba dando a eso. Yo, cuando decía, me venían muchos pensamientos cuando el apóstol nos hablaba aquí de esto, y decía el San Juan 14:12, donde en el contexto dice tantas cosas, Señor, pero hemos tomado ese texto, y mayores cosas harán los que creen en mi nombre. Y hemos tomado ese texto para decir que nosotros podemos llegar a hacer cosas más grandes que Cristo, como que el Señor Jesús, que podemos hasta desafiar que hacemos cosas más grandes. Y en el contexto inmediatamente decimos, Él dice, yo lo haré, porque ahora voy al Padre y envía el Espíritu. Entonces la obra se magnificaba, se multiplicaba, pero Él siempre dice, yo lo haré. Y así como el Padre es en Él, ahora también en nosotros. Así que si el Mesías está sujeto y sus obras, sus palabras, no son propias, ¿cómo nosotros podríamos llegar a pensar que haríamos lo que querramos a nuestra manera? Ese texto está dentro de un contexto, y eso es tan importante. Creo que en este repaso que está haciendo nuestro querido hermano invitado hoy, nos está invitando a todos a por favor, contemplar la Biblia, leerla de una manera enriqueciéndonos, disfrutándola y ser responsables a la hora de preparar la palabra, el mensaje, porque es una herramienta muy tremenda, pero como dice, se puede construir una hermosa casa, como algunos han construido cárceles a través de la Biblia, o se han vuelto a las fábulas, tratando de tomar textos aislados para inventar alguna fábula o algo llamativo que a la gente no le dé compromisos con Dios ni nada, simplemente las personas se acerquen como para recibir cosas y cosas de Dios. Por eso creo que esto es una pericia, lo que estamos recibiendo hoy es un análisis, es una pericia sobre la Escritura. Realmente, gracias a Dios, estamos disfrutando de esto. Adelante, pastor. Gracias. Muchísimas gracias, apóstol, pastor Sergio. Graciosamente voy a decirlo, porque el pastor Sergio es el que prepara el animal para el holocausto, yo soy el que le doy el sacrificio, ¿veo? Y no, una vez muy graciosamente la congregación dije, si en la cuadra de enfrente hay un culto de milagros y sanidades, pero acá estamos haciendo
un entrenamiento, un discipulado, con un alimento sólido, ¿a dónde iría usted, hermano? Y hay muchas veces que se generan como un silencio sepulcral, porque todavía como que el alma necesita buscar cosas, ¿no? Maravillas y señales, ¿no? ¿A dónde iríamos si tendríamos un culto con un hombre poderoso de Dios, que hace milagros y señales? ¿O iríamos a un discipulado intensivo para prepararnos, para edificarnos mutuamente, ¿no? Que, que el Señor nos ilumine y podamos entender hacia dónde vamos. Y me encantó esa frase de que nuestro filtro, nuestro hilo conductor es el propósito eterno de Dios. Que todo lo que ministremos como iglesia tiene que tener esta meta, ¿no? Nos llevará toda la vida, quizás, a nosotros, a nuestros hijos, pero si tenemos claro el concepto que es el propósito de Dios, entonces colaboraremos con eso y aplicaremos sobre eso, ¿verdad? Apóstol, quiero resumir estas 2 preguntas que nos quedan en una sola. Yo le voy a hacer las 2 preguntas y usted, que el Señor lo ayude. Como ministros de la palabra, ¿cómo permanecemos fieles sin desviarnos de la verdad para no llegar a trastornar la fe en otros? Como leímos en el texto base, que había algunos como Himeneo y Fileto que abandonaron el camino de la verdad y desviaron a muchos de la fe, ¿no? Trastornaron la fe de algunos. Y por último, el punto 4 dice, ¿cuáles son las características de un hombre de la verdad? ¿Cuáles son esas características? En el punto 3, yo habíamos puesto como palabras como libre del humanismo, del secularismo, de la filosofía, de la estrategia humana, del igle crecimiento. Y bueno, apóstol, nada, usted tómese, nos queda media hora todavía, así que tómese esa media hora para que el Señor nos ilumine con estas preguntas. Muchas gracias. Bien. 2 cosas fundamentales con respecto a cómo permanecer fieles sin desviarnos de la verdad. Creo que hay 2 entendimientos que también uno de ellos ha sido bastante manoseado y poco entendido, y el otro casi nada. En primer lugar, entendiendo el Evangelio. Nosotros, los evangélicos, tenemos una costumbre que no nos ha hecho nada bien, que es tomar palabras y tratar de definirlas de manera breve, contundente. Entonces alguien nos dice, ¿qué es la gracia? Gracia es favor inmerecido, pum, ¿no? Es en cortito ahí, ¿no? Que le damos como para que la gente quede, wow, qué definición, ¿no? En poquitas palabras, ¿no? Entonces alguien nos dice, ¿qué es orar? Hermano, orar es hablar con Dios. Y creemos que le dimos la respuesta, ¿no? Y cuando nos dicen evangelio, ¿qué es el evangelio? Evangelio son buenas noticias. Y todo esto es cierto, pero es tan corto, es tan escaso. O sea, la palabra, literalmente la palabra evangelio puede significar y significa buenas nuevas o buenas noticias, pero en el sentido en que se usa esta palabra en las Escrituras es tan grande, tan amplio, tan profundo, que nos quedamos demasiado escasos y nos perdemos prácticamente la mayoría del valor de esta palabra si solamente creemos que es una buena noticia. Entonces, si yo no entiendo el Evangelio, voy a ser llevado de aquí para allá por las corrientes que van surgiendo. Las que mencionaste, humanismo, prosperidad, ¿sí? Un evangelio antropocéntrico, centrado en la necesidad humana, y cualquier otra cosa que pueda aparecer. Hoy se ha frenado bastante, pero recuerdo algunos años atrás, había como una fiebre, ¿no?, por los congresos, ¿no?
congresos de milagros, congresos de crecimiento, ¿no? Y tenías que ir con la calculadora, 12 por 12, 144 por tanto, ¿no? Y bueno, y ahí te daban la técnica y vos salías de ahí y creías que 3 veces tenía la mega iglesia, ¿no? Y toda una cuestión, claro, cuando no tenemos en claro el evangelio eterno de Dios, vamos a ir tras cualquier cosa que de alguna manera satisfaga nuestros sentidos. Entonces, tener un profundo sentido del Evangelio. Miren, yo escribí un fascículo donde encontré, y sin esmerarme demasiado, pero encontré 35 cosas diferentes una de otra, verdades diferentes una de otras que habla la Biblia acerca del Evangelio. ¿Sí? Que podríamos estar, de hecho estoy haciendo todo un estudio en nuestro canal de YouTube, creo que estamos en la 13, ahora hicimos un alto porque esto es parte de una escuela, pero es clase abierta, en agosto retornamos, y estamos viendo cada uno de esos aspectos que algunos me llevan 2 y 3 miércoles. Y son 34, creo que vimos 6 recién, o 7, ¿no? En el primer trimestre del año. Para que entendamos, les digo esto porque, para que entendamos la profundidad que tiene el concepto de el Evangelio. Si yo no entiendo, que no es lo mismo que la iglesia evangélica. La iglesia evangélica es una institución creada por hombres. Es buena porque nos contiene, pertenecemos a ella, pero fue creada por hombres. Pero el Evangelio es eterno. El Evangelio es eterno y el Evangelio no es creado por hombres. La iglesia evangélica es imperfecta, el Evangelio es perfecto. Tenemos que entender la diferencia y tenemos que entender las características del Evangelio, el alcance del Evangelio, las implicancias del Evangelio para justamente no desviarnos. Y lo segundo, ligado a esto, que Luis hacía referencia, es el entendimiento del propósito eterno. Pregunto, ¿en cuántas congregaciones evangélicas hoy creen ustedes que se está hablando del propósito eterno de Dios? Les puedo asegurar que hay creyentes y muchos creyentes evangélicos que capaz que tienen 5 años de creyente, 10 años de creyente, nunca escucharon una predicación sobre el propósito eterno. Te saben de sanidad, te saben de la ofrenda, te saben del diezmo, te saben de asistir a las reuniones, te saben de no dejar de congregarse, saben todo, pero el propósito eterno no es un tema que se hable demasiado. Y es la columna vertebral del Evangelio. Si leemos Efesios, encontramos lo que Pablo dice, todo fue hecho con un propósito. Desde Génesis hasta Apocalipsis hay un propósito, hay un hilo conductor, que es el propósito eterno. Ese propósito eterno es el reloj de Dios. No quiero meterme en temas conflictivos, pero déjeme decirle, por lo menos para que lo estudie usted, el reloj de Dios no es Israel. El reloj de Dios es el propósito eterno del Padre, no una nación terrenal. Hay un propósito eterno de Dios. Dios hace todas las cosas, dice Pablo, conforme a su propósito. Nosotros fuimos llamados conforme a su propósito. No fuimos llamados para Dios darnos a nosotros un ministerio porque Él nos vio y nosotros somos buenos. No, es para ser parte, sumar a su propósito. Esto nos cambia la visión del ministerio, nos cambia la visión del llamado, nos cambia la visión del Evangelio, amados. Son temas que tenemos que estudiar. Son temas en los que los pastores tenemos que meternos y profundizar y orar y pedirle al Espíritu Santo, revelame el propósito eterno del Padre, porque si yo no entiendo eso, no voy a entender la Biblia, voy a entender religión, voy a entender liturgia, voy a entender tradiciones, voy a entender un montón de cosas, pero no voy a entender el Evangelio. Entonces, ¿cómo permanecemos fieles sin desviarnos, la verdad? Entendiendo estas cosas. Entendiendo el Evangelio en toda su profundidad, por lo menos hasta que el Señor nos permita entenderlo, y entendiendo el propósito eterno del Padre como el hilo conductor
de la historia de la humanidad y de todo lo que Dios hace. Dios no hace nada sin propósito. Dios no hace cosas aisladas. Una iglesia en un barrio, en una ciudad de Gran Buenos Aires, no es, bueno, Dios quiere hacer algo acá. Es parte del propósito eterno. No es aislado lo que Dios quiere hacer ahí de lo que Dios quiere hacer acá en Tierra del Fuego. Son realidades diferentes, son climas diferentes. Mire, hoy tuvimos acá 20 y pico de grados bajo cero. Es un freezer gigante la ciudad, no le puedo explicar lo que es. Pero todo lo que Dios hace, no importa el lugar donde estemos, todo tiene que ver con un solo, no hay muchos propósitos. No sé si recuerdan, pero hace algunos años surgió toda una enseñanza acerca de tu vida tiene propósito, ¿no? Que creo que era necesaria porque veníamos también de otra enseñanza anterior donde éramos los gusanos de Jacob y no servíamos para nada, ¿no? Y andábamos con la cabeza baja. Entonces no nos valorábamos, ¿sí? Y claro, y después viene entonces esta enseñanza de que tenés propósito, ¿sí? Dios tiene un propósito para tu vida, y ese era el caballito de batalla de los mensajes, ¿no? A la gente, Dios tiene un plan para tu vida, Dios tiene un propósito. Amados, la realidad bíblica es que Dios no tiene muchos propósitos. Dios no tiene un propósito conmigo, otro propósito con usted. Dios tiene un propósito. Después hay asignaciones, funciones que dentro del cuerpo tenemos que cumplir, pero hay un propósito que es reunir todas las cosas en Cristo. O sea, el propósito de tu llamamiento no es hacer crecer tu iglesia. El propósito de mi llamamiento no es que la gente me escuche o que me siga. No, el propósito de nuestro llamamiento es aportar al propósito eterno de Dios, que finalmente es reunir todas las cosas en Cristo. Si nosotros entendemos estas dos verdades y nos paramos allí, no nos van a mover. No nos van a mover, van a venir corrientes, van a venir enseñanzas, filosofías humanas, maestros, como le dice Pablo a Timoteo, maestros que le dirán a la gente las novelerías, dice una versión que la gente quiere escuchar. Pero aquel que ha entendido evangelio y aquel que ha entendido propósito eterno, se mantendrá firme en la palabra. No será desviado. Pero si no sé lo que es evangelio y no sé lo que es propósito eterno, nunca puedo estar firme. Son temas en los que yo debo dedicarme y debo profundizar para entender. Y las características que encuentro, ya para ir cerrando, de un hombre de la verdad, 3 cosas fundamentales considero que deben caracterizarnos. Fidelidad al llamamiento. Fidelidad al llamamiento. Nosotros fuimos llamados por Dios con llamamiento santo. Ese llamamiento implica el ser apartados, separados, ¿sí? La palabra santificación tiene que ver con ser separados, con ser apartados. Nosotros hemos relacionado demasiado santidad con moralidad, comportarnos bien, ¿sí? Y santidad también es mucho más que portarse bien. Santidad es ser otra cosa. Eso significa, es otro. Lo que es santo es otro, es otra cosa. Ustedes se acuerdan que en el Antiguo Testamento se santificaban, como dije hoy, utensilios se santificaban. Y un utensilio, una jarra, no miente. Entonces santificarla no es que deje de mentir. Santificarla es separarla para un uso exclusivo. O sea, cuando nosotros fuimos llamados con llamamiento santo, quiere decir que fuimos apartados para un uso exclusivo, que es el servicio a Dios. O sea, cuando estamos en la verdad, debemos permanecer fieles a ese llamamiento. No, el llamamiento no está centrado, Dios me llamó a mí. No, no, Dios me llamó, yo soy parte, pero de algo mucho más grande que yo y que mi ministerio, que es el ministerio de la iglesia y el propósito eterno del Padre. O sea, hay demasiado individualismo muchas veces en el ministerio cristiano. Mi ministerio, mi llamado, mi propósito. No, no, hay un ministerio que es el ministerio de la iglesia, con distintas funciones.
Hay un llamado que es el llamado de Dios a los santos y hay un propósito que es el propósito eterno. Entonces debemos ser fieles a ese llamamiento, que fuimos llamados para algo especial, no para beneficio propio, no para autorrealización, sino para aportar al propósito eterno de Dios. Por eso fíjense la promesa que le hace Dios a Pablo o a Saulo mediante Ananías. Mire qué promesa. Yo le mostraré cuánto tiene que padecer por causa de mi nombre. Wow. La promesa no fue, si venís conmigo, todo te va a ir bien. A partir de ahora, prosperarás. No, Pablo perdió todo. A Pablo el evangelio, amados, le arruinó la vida. Pablo era famoso, perdió su fama. Pablo era poderoso, perdió su poder. Pablo tenía buena vista, quedó ciego. ¿Qué evangelio estamos predicando? Entonces, fidelidad a ese llamado, fidelidad al llamamiento, fidelidad a la verdad y fidelidad al diseño divino. Creo que estas cosas son las que deben caracterizar a un hombre de la verdad. Hay un diseño divino, no es mi diseño, es el diseño de Dios. Y de acuerdo a ese diseño estamos edificando. Qué tremendo, apóstol, qué tremendo. Wow, me pareció, Pastor Luis, me pareció tremendo. Y ahí le quería hacer una pregunta que en cierta forma es retórica, amado Alberto. Es Sí. tal vez en el tema anterior, tal vez el hecho de que nosotros no entendamos el propósito eterno, segmentemos las cosas, segmentemos, hagamos, parcialicemos, dividamos tanto en segmentos hasta la escritura y tengamos una visión local a veces, ¿no? Hasta una visión muy, muy, muy local y tan casi ultra dispensacionalista en el sentido de que parece que todo está limitado por algunas cosas, por no entender aquello tan precioso, amplio, y eso trae el individualismo y el trabajar por mi ministerio y mis sueños, y todo eso fraseo que se escucha, que yo escuchaba compartiendo un minuto en un programa de televisión de aquí de Argentina que transmite a toda Argentina, como creo que era CN23, y escuchaba a un predicador que íbamos juntos ahí en un minutito, y uno que todas las noches rezaba una frase que decía, Dios te necesita porque quiere usarte para, mejor dicho, quiere no usarte, sino decía, quiere cumplirte todos tus sueños. Entonces, ese tipo de evangelio así temporal, tan que parece que tiene que ver con una persona individualmente y que realmente no fructifica, todo ese tipo de enseñanza que no aporta nada al propósito de Dios, por lo tanto no suma nada, simplemente está enseñando algo que halagüeño, algo que a la gente le gusta, ¿verdad? Adelante. Exactamente. Son los becerros de oro de esta época, ¿no? Centrados en la ambición, hay un evangelio que se predica que lo único que hace es exacerbar la ambición humana. Dios cumplirá tu sueño, Dios te va a prosperar, Dios te va a hacer exitoso, Dios va a hacer que vos seas una persona grande. O sea, todo lo que es la ambición humana, lo que el evangelio viene a matar, hay una iglesia evangélica que lo engorda. Entonces, sí, bueno, creo que tenemos que revisar un poquito esas cosas. Creo que revisar, sí, le agradezco a Dios que hoy en esta noche nos acompañan alumnos también del seminario, el pastor Ángel, ahí de Capilla, un querido amigo Diego Morales, ahí, y su novia que está presente de Mendoza, Omar Abolio de aquí de la ciudad de Campana, gracias Omar por darte cita aquí, mi querido amigo y hermano que figura como Moto G, pero no se llama Moto G Play, se llama Ismael, gracias por darte cita aquí. Tremendo esto que estamos viendo, recibiendo, cómo debemos revisar y hacer ¿cómo diríamos? De todo esto nosotros tenemos que sacar un fruto que es esa autocrítica y mirar la Escritura con la intención que está la palabra y dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Es tan maravilloso, tan rico, y me llamó la atención lo que decía Luis, de que si le ofertamos a nuestros hermanos de nuestra congregación, ¿qué quisiera? Ya, cuando están parados ya en el Evangelio, que están en Cristo, ¿qué quisiera? Estar entrenarse para
para entender esto o ir a ver si sí recibe un toque de Dios. Creo que un gran porcentaje parece que está buscando el touch, ¿no? El toque de Dios, como si ya no lo hubiera tocado el Señor hace 8, 10 años o 20, cuando en realidad tendrían que estar conectados a la fuente, ¿no? Pero volvemos a ese folclore de yo quiero buscar un toque, quiero un toque de Dios, lamentablemente, ¿no? Pero eso veía yo, esa idea ha traído esa parcialización, no comprender el propósito eterno de este evangelio eterno. Exacto. Y como cerrando una pregunta, ¿qué me podría decir Alberto, que trae a una persona espiritualmente cuando digamos, comprende el propósito eterno? ¿Qué signos trae espiritualmente? A ver, ¿qué se observa en esa persona? Adelante. Creo que esa persona va a justamente aprender a elegir el alimento, esa persona va a saber a qué mesa debe sentarse, esa persona va a perder la fascinación por lo mágico. Eso del toque es la fascinación de lo mágico. Lo mágico es que algo suceda sin que me genere compromiso. Por eso, cuando se dice la gente en Argentina, por ejemplo, ¿no? La gente en Argentina es incrédula. No, la gente es demasiado crédula porque cree en cualquier cosa. Cree en el gauchito Gil, cree en una cintita roja, en una riestra de ajo detrás de la puerta, o sea, cree en cualquier cosa, pero cree en lo mágico porque lo mágico no genera compromiso. El propósito eterno sí genera compromiso. Entender el propósito eterno va a firmar a la gente en el Evangelio y le va a dar discernimiento para saber qué escuchar, no por prohibiciones, sino por discernimiento, y va a saber a qué mesa se va a sentar y qué comida va a comer. Es como que ahora no es el Dios de mi agenda, sino que mi agenda es para Dios. Ya no es el Dios para que me prospere a mí, sino que los recursos que tengo son para Dios. O sea, es como que nos entregamos a Él. Ahí, para ir cerrando esto, Apóstol y Pastor Sergio y todos los hermanos que están aquí conectados, que agradecemos profundamente, no se fue ninguno del aula y saludamos a los hermanos de Facebook. Ahí en Efesios 4:11, bueno, el apóstol nos enseña para qué son los ministerios o las funciones ministeriales para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿no? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. De la fe. Es decir, que esta unidad de la fe no es tanto por religión o por colores o porque pertenezco a un ministerio, sino que es algo mucho más glorioso, ¿verdad, apóstol? Como para dejarle un pie para que usted cierre y si se quiere despedir y estaríamos ahí. Bien. Para entender esa palabra, primero tendríamos que definir fe. Un tema importante, ¿no? Tenemos que definir qué es para nosotros la fe, para que todos podamos adoptar la misma fe. Volviendo un poquito a lo que decía anteriormente sobre el sacar texto fuera de contexto, uno de los versículos que más se ha sacado fuera de contexto y se ha tergiversado es Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y hemos usado ese versículo para decirle a la gente que tenga fe, que Dios le va a dar. ¿Sí? Lo que usted espera de Dios, tenga fe que Dios se lo va a dar. Yo me hice dos preguntas y le animo a que se lo haga a usted y lea ese capítulo entero, haciéndose dos preguntas, porque dice que la fe es la convicción de lo que se espera, la certeza, de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Las dos preguntas son, ¿qué es lo que se espera y qué es lo que no se ve? ¿Qué es lo que se espera y qué es lo que no se ve? Y usted va a leer Hebreos 11 de otra forma y va a descubrir algo, se lo digo así en forma general por una cuestión de tiempo. Usted va a descubrir algo. Mucha gente usa Hebreos 11 para hablar de una fe que dice esto: yo soy un hombre de fe, todo lo que Dios me pida, todo lo que yo le pida a Dios, Dios me lo va a dar. Y Hebreos 11 dice exactamente lo opuesto. Hebreos 11 dice, un hombre de fe es alguien que dice, todo lo que Dios me pida, yo se lo voy a dar. No todo lo que yo le pida a Él me va a dar, sino al revés. Todo lo que Él me pida, yo se lo voy a dar. Por eso la historia de Hebreos 11 no es de hombres que pidieron, es de hombres que dieron. Aleluya. Me salió
Abel dio, ¿sí? Noé dio. Y así léalo, por favor, con ese entendimiento. ¿Qué es lo que se espera y qué es lo que no se ve? Y entonces, si entendemos fe, no como la llave para torcerle el brazo a Dios y que Dios haga lo que yo quiero, sino que entendemos fe como la confianza absoluta en que le podemos dar a Dios cualquier cosa que Él nos pida a nosotros, entonces nos paramos en esa fe y en esa fe podemos encontrarnos y ser uno. Aleluya. Amén. Amén. Wow. Gloria. Wow, me parece tremendo. Sí, bueno, gracias por este tiempo, gracias por la confianza, el arriesgarse a darme este espacio. No, nos encantaría volverlo a tener en algún momento. No hay problema. No, es que a veces por ahí digo cosas que pueden herir algunas susceptibilidades, pero con amor, con respeto por el pensamiento de cada uno, solo es expresar un poco lo que uno entiende por la palabra. Así que muchísimas gracias. Por favor, un placer. Gracias, Señor. Trae tanta bendición y salud y nos deja tarea, trabajo para hacer, porque yo pensaba en Moisés, que dice que renunció a la riqueza de la hija de Faraón, porque salió, y todos, ¿no? Como mirando al invisible, y el caso de Abraham, porque esperaba una patria mejor, hacía que convicción de que tenía, que estaba esperando, porque renunció a los bienes terrenales. Hoy pensaríamos todo lo contrario, o se ha dicho lo contrario, ¿no? Es tremendo, ese pasaje es tremendo. Tremendo, entonces, qué precioso, realmente. Déjeme decirle una perlita más de ese pasaje, sí, para que después lo lea, por favor. Una perlita más. Un versículo que nos gusta citar es que por la fe algunos taparon bocas de leones, ¿sí? Conquistaron reino, apagaron fuegos impetuosos. Pero si usted sigue leyendo, dice que por esa misma fe otros fueron aserrados a la mitad. Así es. Fueron muertos a filo de espada, por la misma fe. Entonces, ojo con usar la fe para el exitismo humano. La fe tiene que ver también con el propósito de Dios. Pero léalo, por favor, y van a descubrir cosas maravillosas. Amén. Lo bendecimos, apóstol. Que tenga muy buenas noches. Saludos a su familia. Muchas gracias. Gracias por todo lo que ha aportado. Muchas gracias a usted. Nos vemos. La verdad que lo bendecimos. Una gran bendición. Gracias. Bien, familia, bien amados, pastores, ministros, líderes en formación, hermanos que están en Facebook, amigos, personas que nos han seguido. Muchísimas gracias por estar. Sería como abrirle el micrófono a todos, que a cada uno quiera compartir algo, sería algo hermoso, pero estoy seguro que nos quedaríamos como 2 o 3 horas más aquí. Y bueno, nada, es un placer. Pastor Sergio, si quiere cerrar con algún pensamiento y despedir a los hermanos y a la audiencia, sería... La verdad que este aula del nuevo pacto y de edificación, esta escuela, sigue sumando cosas tan lindas y entusiasmándonos a más, poniendo la plomada y dándonos una pericia en la palabra, que esto es tan importante, que alienta a los hermanos a disfrutar la palabra, no a aprender algo para la contienda, a aplicar la verdad. Hoy vimos la verdad con amor. Ahí dice Ángel para todo, dice, gracias por esta enseñanza maravillosa. Sí, la verdad en amor, y las cosas que a veces decimos, bueno, pero ya todos las sabemos, pero a veces insistimos en algunos conceptos que le ha generado a las personas nuevas, le ha generado un pensamiento que no es el correcto. Por eso entender y poner la palabra en ese, trazar la palabra de verdad, trazarlo de una manera, ¿sí? Creo que es tan importante los días que vivimos. Ahora que estamos en este periodo, algunos ya saliendo de esta cuarentena de 120 días casi, creo que hoy 120 días, que volvamos a esas congregaciones, que volvamos a esos auditorios donde nos reunimos, entendiendo que nosotros somos la iglesia. Yo ayer en el programa de que hacemos para la congregación, le decía frases que yo como pastor me cuesta digerirlas,
de algún miembro de mi congregación que dijo, no extraño tanto a los hermanos, extraño la iglesia. Y eso no tiene, no le encuentro comprensión, ¿entienden? Porque somos nosotros, cuando nos reunimos está la iglesia. Entonces, ¿a quién tenemos que edificar? ¿A quién tenemos que valorar? Amamos y cuidamos y pintamos y arreglamos los lugares donde nos reunimos. Claro que sí, pero ¿quién es la iglesia? Esta pandemia nos tiene que haber enseñado quién es la iglesia, quiénes son la iglesia, los santos. Gracias, hermano Enzo, por estar también desde Mar del Plata. Gracias por acompañarnos. Me ha bendecido muchísimo, he tomado nota y tenemos para los que quieren el material o el bosquejito de este trabajo, ¿verdad, pastor? Sí, así es, pastor. Tenemos los bosquejos, lo ponemos a disposición de los hermanos que lo soliciten, que lo quieran, y también después vamos a tener obviamente la grabación en YouTube para que la podamos compartir y difundir. Muchísimas gracias a todos, pastor, muchísimas gracias por el aporte. La verdad es que nada, que me quedo con cada bocadillo como para seguir hablando y no quiero. Tenemos que ir a descansar. Sí, yo sé que sí, que si seguimos, este tema va a dar y nos da letra, pero lo lindo es que nos entusiasma seguir viéndolo, hablando y a cambiar el lente, ¿no? Porque decía un gran maestro de la palabra que tuve la oportunidad de conocer, Alberto Darling, él decía algo, decía, a veces hemos estado mirando la viruta, ¿no? O el pasto seco con anteojos verdes, pensando que era pasto fresco. Y era viruta. Lo que pasa que teníamos lentes verdes que nos hacía ver que era algo fresco. Así que, por favor, cambiemos el lente y veamos y amemos lo que realmente es pasto sano, fresco y que nos edifica y que nos alimenta. Así que creo que esto es para edificación y para que cada uno tome su parte en esta noche y diga, realmente anhelo una congregación y quiero ser parte de una congregación cuando vuelvo a estar otra vez con mis hermanos, con un pensamiento, con el propósito eterno. Seguro que voy a amar, voy a soportar, voy a colaborar, voy a brindarme entero, voy a dejar de ser ese espíritu dividido, fraccionado, y voy a estar enterito para el Señor. Y eso va a traer un avivamiento increíble en Argentina y yo creo que en el mundo entero. Adelante. Me emociono porque creo que son las cosas que amamos, porque ver una iglesia unida es lo que amamos, porque es como que el mismo corazón del Padre se nos revela a nosotros como hijos, ¿verdad? Cuando vemos a otros que en vez de unirla la fraccionan, o que la unen para un beneficio personal. Y esto, mire, el Espíritu nos está hablando porque comenzamos la reunión así, por algo que me dio el Señor para compartir, y era, ¿por qué unirnos como iglesia? Muchos han propuesto la unidad de la iglesia, pero por la unidad misma. Pero la unidad de la iglesia, si no tiene un propósito, no va a ir a ningún lado. Necesitamos unirnos, claro que sí, pero tener un propósito claro. Y las verdades serán los hilos conductores. Las verdades del Evangelio serán los hilos conductores. Así que los abrazo, paz del Señor, tengan un buen descanso y muchas gracias por estar. Bendiciones. Bendiciones. Saludos para todos.